Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3045 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Moisés Eduardo Galindo Ruiz contra el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, mayor riesgo A del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Pero tenemos que tener sonido en virtud de que todas las audiencias son grabadas en el pleno de la Corte. ¿Sí? Por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. El amparista en la acción que se conoce en segunda instancia señaló como acto reclamado la resolución de 15 de abril de 2016 emitida por la autoridad impugnada, por medio de la cual declaró sin lugar la revisión de medida de prisión preventiva de su defendido Carlos Augusto Garavito Morán. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 22 de agosto de 2016, consideró: el otorgamiento de medidas sustitutivas es un tema netamente procesal que corresponde al juez de conocimiento verificar los peligros procesales que la ley prevé, el peligro de fuga y el peligro a la obstaculización de la verdad. Este último la juez lo advirtió: estamos dentro del ámbito de actividades netamente jurisdiccionales, como lo es la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, que corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de la justicia ordinaria. La decisión de la juez de primera instancia fue resuelta en audiencia en la que las partes que intervienen en este proceso tuvieron la oportunidad de hacer valer sus argumentos ejercitando el derecho de defensa que le asiste y que ha sido respetado. Asimismo, las garantías de presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el principio de favor libertatis y la tutela judicial efectiva por ser una persona de la tercera edad, la Ley de la Tercera Edad, Decreto 80-96 del Congreso de la República, tutela los intereses de las personas de la tercera edad, que el Estado promueva el derecho de los ancianos a un nivel de vida adecuado, en condiciones que les ofrezcan educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica, geriátrica y gerontológico integral, recreación, esparcimiento y los servicios sociales necesarios para una existencia digna. Es decir, está dirigida a proteger a los ancianos para que tengan una vida digna, satisfaciendo sus necesidades más ingentes. De la misma manera, el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. En el artículo anterior establece el principio de igualdad. En tal sentido, ante la ley todas las personas somos iguales. El trato preferente es para aquellas personas de la tercera edad que no tengan protección para cubrir sus necesidades.
Además, el amparo no puede constituirse en una instancia revisora, criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a que en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a resolver sobre proposiciones que corresponde juzgar a los tribunales de la jurisdicción ordinaria. La labor intelectiva en la toma de decisiones de un juez no puede ser sustituida, tal como lo mencionan los fallos. La función judicial ejercida conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 203 de la Constitución es de carácter exclusiva e independiente y no permite la revisión por medio del amparo, salvo que se pongan de manifiesto que han sido violados derechos fundamentales del postulante protegidos por la Constitución y las leyes. Gaceta 105, expediente 273-2012, sentencia de 10 de agosto de 2012. Es criterio jurisprudencial de esta instancia constitucional reconocer como legítima la función de interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades jurisdiccionales y en este sentido, aquellos pueden emitir decisiones que, aun no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patentizan violación a derechos fundamentales garantizados por la Ley Suprema. Gaceta 94, expediente 3513-2009, sentencia de 25 de noviembre de 2009. Conforme a la doctrina de esta Corte, corresponde a los jueces de la jurisdicción ordinaria de manera exclusiva la tutela judicial, por lo que sus apreciaciones, estimaciones y criterios no pueden ser objeto de revisión en la vía constitucional, pues esta no sustituye la vía ordinaria. Sin embargo, es función del amparo como garantía constitucional la protección a la debida tutela judicial, resguardando que la justicia sea administrada de acuerdo a los requerimientos constitucionalmente exigidos, comprendiéndose entre estos que la resolución se fundamente en derecho, que contenga razonamientos relacionados con los hechos sujetos a debate y que resuelva los puntos de la controversia. Gaceta 82, expediente 2310-06, sentencia de 12 de octubre de 2006. En virtud de lo anterior y de la lectura de lo resuelto por la autoridad recurrida, se establece que su decisión se encuentra dentro del ámbito de las facultades que la ley le asigna, y si lo resuelto en el acto reclamado no fue favorable al amparista, no por ello puede la jurisdicción constitucional subrogar a la ordinaria en el conocimiento de un asunto sometido a su conocimiento, en el que la juez plasmó su razonamiento en la resolución que mantiene la prisión preventiva, al estimar que aún persistía el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Por ello, no se advierte violación de derecho constitucional alguno. De ahí que la pretensión de la amparista no puede acogerse por tratarse de un asunto jurisdiccional, porque la justicia constitucional no puede constituirse en una instancia revisora. Se concluye que la acción constitucional planteada es improcedente y así debe resolverse, condenando en costas al solicitante e imponiéndole al abogado patrocinante, por ser el responsable de la juridicidad de su planteamiento, la multa correspondiente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega el amparo solicitado por Moisés Eduardo Garindo Ruiz en su calidad de abogado defensor de Carlos Augusto Garavito Morán. Actúa bajo su propia dirección y procuración en contra del juez de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente mayor riesgo A. Se condena en costas al postulante y se le impone al abogado la multa de 1,000 quetzales que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Voy a rogar
a los participantes ser bastante prudentes en el uso del tiempo, en virtud de que tenemos previstas 7 oradores en la audiencia. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien actúa con su propio auxilio, y con el del abogado Carlos Augusto Garavito Morán. Queda en el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado presidente, Corte de Constitucionalidad. Tengo 5 años de venir con estos agravios ante la Corte de Constitucionalidad, y sería lógico que los señores magistrados, al momento de analizar esta apelación de amparo, podrían hacerse la pregunta: ¿por qué este abogado no ha comprendido la jurisprudencia que hemos nosotros establecido, en el sentido que la justicia ordinaria no puede ser revisada por la justicia constitucional? Otra vez hacen la pregunta a ustedes. Yo no leo las sentencias, pero les soy sincero, sí las leo, y durante 5 años he venido porque considero que los hechos demuestran que sí existe el agravio. Y permítanme, señores magistrados, demostrárselo de la siguiente manera. De 2012 al presente año, en el estado de Guatemala se han duplicado los privados de libertad por la prisión preventiva. Eso quiere decir que los jueces de la justicia ordinaria no están cumpliendo con la constitución política, que manda que todo guatemalteco es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los últimos 5 años, lo que ha quedado establecido con esos hechos en el sistema penitenciario es que existe la presunción de culpabilidad. En ese sentido, señores magistrados, considero que debe hacerse un análisis de esta apelación, porque si es necesario que esta Corte se aparte de esa jurisprudencia y empiece realmente a sentar en los tribunales de justicia ordinaria que deben respetar esa presunción, si no, señores, el Estado de Guatemala se está convirtiendo en un Estado policía, con un Ministerio Público que es policía política, o la CICIG como policía política. ¿Por qué digo esto? Porque los jueces están resolviendo prisión preventiva en general, porque si no lo hacen, señores magistrados, ellos terminan con antejuicio, y unos terminan separados y terminan en el Mariscal Zavala. Entonces yo le quiero decir que debe ser la Corte de Constitucionalidad la que debe cambiar ese criterio y hacer la defensa del orden constitucional y respaldar a los jueces, porque los hechos están demostrando que ese de haber pasado de aproximadamente 10,000 privados de libertad en el 2012 a pasar a aproximadamente 21,500 privados de libertad que hay ahora, es solo resultado de que no se están violentando los derechos constitucionales. En el caso concreto, si la jueza de primera instancia hubiera resuelto que no otorgaba la medida sustitutiva porque no habían variado las circunstancias primitivas, y hasta ahí, pues estamos dentro de la jurisprudencia de esta Corte, en el sentido que si un juez de primera instancia considera que no ha variado, pues es la decisión, el criterio y las circunstancias que analiza y fundamenta en el caso concreto el juez de primera instancia. Pero lo que hace diferente a este caso es que ella dijo lo siguiente, y está en la sentencia que yo vengo a apelar ante ustedes. Dice la jueza: no han variado las circunstancias por el tipo penal que está siendo el señor procesado, y el tipo penal es un delito de lesa humanidad. Y señores magistrados, ese tipo penal no va a variar hasta que exista sentencia. Si es sentencia condenatoria, pues entonces tenía razón la juez de primera instancia, y lo único que hizo fue adelantar la condena. Y si es sentencia absolutoria, pues entonces resultó que la presunción de inocencia
como ha sido ahorita en general en todos los juicios de Guatemala, se cambió por la presunción de culpabilidad. O sea, es ese hecho que realmente causa agravio, cuando ella resuelve diciendo que es por el tipo penal. Y ese tipo penal de lesa humanidad, pues, lógicamente no va a cambiar como circunstancia primitiva hasta que esté esa sentencia. Señores magistrados, yo creo que Guatemala hoy por hoy es un hecho notorio, y mando una reflexión a ustedes porque están en este momento encargados de la justicia constitucional. El gobierno, es un hecho notorio, se queja de que está totalmente paralizado, porque ningún funcionario quiere firmar porque sabe que puede terminar en prisión preventiva, porque esa es la regla. Y en Guatemala la prisión preventiva es de 3 a 5 años, señores magistrados. Esa es la prisión preventiva real. Y la iniciativa privada está siendo afectada también con esta política de persecución penal que mantiene la prisión preventiva como condena adelantada y no invierte. Y los que van a venir a invertir ya no vienen, y los que están se quieren ir. Entonces, señores, yo mando una reflexión y con esto cierro. Este no es un caso en que Carlos Augusto Garavito tiene prisión preventiva ad eternum. Es el caso en que debe reflexionar la Corte de Constitucionalidad y hacer valer los derechos constitucionales que están establecidos en la Constitución. Y son ustedes los que pueden marcar o empezar a marcar esa diferencia. Son ustedes los que se pueden apartar de su jurisprudencia y empezar a enviar ese mensaje para respaldar a los jueces de primera instancia, para que ellos sientan el respaldo realmente de que deben cumplir y hacer cumplir la Constitución, y eso no significa delito. Hoy pareciera que el mundo está al revés. Vemos el problema de los jóvenes de gaviotas, protegidos hasta Naciones Unidas se manifiesta, porque están protegidos por normas internacionales. Pero ¿qué pasó como indefendido? Está protegido también por convenios internacionales de la tercera edad. Pero eso no se aplica. Esto sí se aplica, como que el mundo damos vuelta al mundo, hoy estamos al revés. Pero no importa, como he dicho y con esto cierro, no importa qué piensa la comunidad internacional, ahora que, como dijo la embajadora ante Naciones Unidas, hay un nuevo sheriff en el pueblo, pues puede ser que cambie la comunidad internacional. No importa las circunstancias en Guatemala, que ya no hay un embajador, que la soberanía y la Carolina de Ambrosio era lo mismo, no importa. Lo que debe importar es que hay una Constitución de 1985 que es, hasta el día de hoy, debe ser aplicada. Y debe ser aplicada, y este caso debe ser motivo de análisis, porque realmente, si no se hacen los cambios, ¿cuándo? Y yo creo que debe realmente otorgarse la apelación de la sentencia de amparo que hemos apelado, para que realmente cambie y no se permita que sea una condena adelantada la prisión preventiva, ni sea la regla, porque no esa es la función, y sobre todo que es una violación de un derecho y garantía constitucional. Muchas gracias, señor magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Galindo Ruiz. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados de Benjamín Manuel Jerónimo, quien actúa con el auxilio del abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien queda en el uso de la palabra. Por favor, le agradecería... perdón, ahí tiene el micrófono. Dame un segundo, por favor, abogado. Señor magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general de esta Corte de Constitucionalidad, tengan ustedes muy buenos días, al igual a los demás sujetos procesales y personas que están en la presente vista pública. Y sí, efectivamente, creo que la presente vista pública tiene un contenido
pero un contenido altamente jurídico y no político. Creo que esta Corte está diseñada, está estructurada para resolver puntos jurídicos de aspectos constitucionales. Y en el presente caso es esto, es un aspecto constitucional que esta Corte debe resolver. Sí, definitivamente existe, y la normativa lo tiene así, una prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene sus alcances y tiene sus efectos. Sin embargo, cuando yo como abogado interpongo una revisión de una medida de coerción, como es la prisión preventiva, pero no hago bien mi planteamiento, definitivamente la resolución que voy a obtener es negativa a mis intereses. Y esto es lo que realmente sucedió en fecha 15 de abril del año 2016 ante la juez de primera instancia del ramo penal que lleva el caso de la zona militar número 21. En esa oportunidad, no solamente el abogado postulante de este amparo, sino también otros abogados defensores solicitaron una revisión de medida de coerción. Esa fue la audiencia que solicitaron y que ustedes tienen en sus carpetas efectivamente la solicitud. La solicitud de una revisión de medida de coerción. Sin embargo, señor magistrado presidente, usted ha sido uno de los pioneros de este nuevo proceso, en este caso de nuestro nuevo Código Procesal Penal, y efectivamente hay un artículo 277 que habla de un auto de procesamiento. Entonces, lo que primero se debe de pedir acá, o lo primero que se tenía que haber pedido ante la juez de primera instancia, es una reforma del auto de procesamiento, no una revisión de medida de coerción. Con esto, la juzgadora hubiera tenido la oportunidad de analizar específicamente los tipos penales por los cuales ella efectivamente envía a en este caso los liga a proceso al coprocesado, específicamente el señor Garavito Morán. Pero lo que se le pide a ella es una revisión de medida de coerción. Y lastimosamente entonces, pues no le dan la oportunidad para que ella analice nuevamente el tipo penal a través de un auto de reforma. Sin embargo, ahora se viene hasta acá a través de una apelación en la cual el abogado Moisés Galindo, en su mismo recurso de apelación de sentencia de amparo, dice: ignoro la situación de lo que son circunstancias primitivas. Pues con las disculpas hacia el colega, definitivamente creo que en este momento creo que no es el momento oportuno para que vengamos a discutir la situación de circunstancias primitivas. Eso creo que todos los acá presentes juristas entendemos que es que tengan que variar las circunstancias primitivas, pero para eso yo como abogado debo de hacer entonces una defensa en la cual en esta etapa de preparación, en esta etapa de investigación, debo de aportar elementos de convicción al Ministerio Público que me permitan a mí también solicitar una reforma de un auto de procesamiento. Pero si yo no realizo ninguna investigación y solo estoy esperando que el 15 de abril del año 2016 se venza un acto conclusivo, que es la obligación que tenía el Ministerio Público de presentar acusación, y por eso yo entonces considero que a mi defendido se le debe de dar una medida sustitutiva. Definitivamente la resolución que la juzgadora dio, pues está debidamente fundamentada, porque es lo único que le dejaron a ella para fundamentar esa situación que se le estaba dando en ese momento del proceso penal. Entonces, definitivamente nosotros, y ya ustedes, señores magistrados y señora magistrada, se han dado cuenta, tenemos varias acciones de amparo presentadas en contra de esta resolución, en contra de varias resoluciones de la juzgadora, y que hemos venido hasta esta honorable corte a pedir protección de amparo también. Es decir, hay una gran cantidad de resoluciones, pero esta en particular, definitivamente no existe ningún agravio que reparar. No existe agravio porque en el momento procesal oportuno hubo un mal planteamiento de esa audiencia, porque efectivamente el abogado Moisés Galindo y los demás abogados defensores únicamente se dedicaron a presentarle a la juzgadora cartas de recomendación, cartas de buena conducta, e incluso me acuerdo muy bien, el licenciado Moisés Galindo hasta elevó leyes de jurisprudencia internacional sobre el tema que él maneja, que es personas sobre la tercera edad,
que él siempre lo ha manifestado en ese sentido, pero al final de cuentas no le dieron a la juzgadora los elementos importantes para que ella analizara, como repito, los tipos penales por los cuales los ligó a proceso. En este caso, desaparición forzada y delito contra los deberes de humanidad. Y eso es lo que ella resolvió al final de cuentas en esa oportunidad, en donde ella manifiesta que declara sin lugar la revisión de medida de coerción, tomando en consideración que en esta oportunidad ninguno de los abogados defensores le manifestó lo relacionado a cómo la primera resolución que emite ligándolos a proceso ha variado, en qué momento la denuncia presentada, en este caso por la representante Aurelena Farfán ante el Ministerio Público, cómo ha variado realmente esas circunstancias primitivas de esa denuncia que ella presentó. Nadie se refirió a esa denuncia originaria de toda esta investigación, nadie. Entonces, de esa cuenta, señor magistrado presidente, señora magistrada y demás magistrados, definitivamente el presente recurso de apelación de sentencia de amparo debe ser declarado sin lugar, confirmando por ello la sentencia de venida en grado, porque está ajustada a derecho, debidamente fundamentada y no existe ningún agravio que reparar, porque existió en su origen un mal planteamiento. Únicamente, señor magistrado presidente. Muchas gracias, abogado Reyes Chiquín. Continúa la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Casos del Conflicto Armado Interno, por medio de la agente fiscal, abogada Elena Gregoria Sutren, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente de esta Corte. Esta representación comparece con el objeto de evacuar la presente audiencia. Como un antecedente, este proceso se está conociendo por graves violaciones a derechos humanos acaecidos durante el conflicto armado interno, dentro del expediente que mediáticamente ha sido conocido como Creón Paz, en donde se ha conocido la desaparición forzada de muchas personas, muchos ciudadanos guatemaltecos durante el conflicto armado interno. El origen de este amparo es porque a las personas que fueron ligadas a proceso dentro de la carpeta judicial se les dictó auto de prisión preventiva. De esa cuenta, la defensa o los abogados de la defensa plantean una solicitud ante el órgano jurisdiccional competente, la jueza de primera instancia penal de mayor riesgo del Grupo A, solicitando la revisión de medidas de coerción. De esa cuenta, todos los sujetos procesales que comparecemos en el proceso, tal y como lo establece el Código Procesal Penal, argumentaron y expusieron sus peticiones ante el órgano jurisdiccional competente debidamente establecido por la Corte Suprema de Justicia. De esa cuenta, la juzgadora emite una resolución. Dicha resolución es motivo de múltiples recursos. Estoy hablando de la resolución de petición de revisión de medida de coerción. Consecutivamente, el postulante plantea una apelación ante la sala de mayor riesgo, extinción de dominio, la sala de apelaciones, y plantea una apelación en contra de la resolución de revisión de medida de coerción que deniega esa petición. Asimismo, plantea otra serie de recursos de los cuales fueron denegados, y por esa denegatoria plantea 2 amparos consecutivos por los mismos hechos, por la misma resolución, y es de esa cuenta que la Corte Suprema de Justicia también está conociendo un amparo, o conoció un amparo, el amparo 1241-2016, el cual en fecha 18 de mayo del año 2017, la Corte Suprema de Justicia resolvió en sentencia denegarlo. Esta representación considera
que de acuerdo a los argumentos vertidos por el postulante, no debe de acogerse la apelación planteada y debe mantenerse incólume la resolución emitida por el órgano venido en grado y que ha emitido la sentencia correspondiente de 22 de agosto del año 2016, en virtud de que dicha resolución se encuentra debidamente sustentada. Existe múltiple jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad y asimismo existe también otra sentencia de amparo, la cual no sorprende a esta representación que en algún momento esta honorable Corte venga a conocer también en apelación de amparo, toda vez que es una acción de amparo promovida en el mismo sentido y por la misma resolución de revisión de medida de coerción, y la cual fue planteada también por el abogado Moisés Galindo. Honorables magistrados, es de recordar también que nuestro país ha sido 21 veces sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones a derechos humanos, graves violaciones en el proceso de investigación, en el proceso de acceso a justicia de las víctimas. Ha sido sancionada 21 veces por el tema de denegatoria de justicia. De esa cuenta, honorables juzgadores, el Ministerio Público, en respeto a lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ha realizado toda la investigación, que es el punto exacto que la ley establece como función medular del Ministerio Público, y ha ejercido su función de manera objetiva, tal y como lo establece la ley. Lo ha manifestado acá el colega Moisés Galindo, que el Ministerio Público se ha convertido en una policía política, lo cual, tal y como lo ha manifestado también en su memorial, pues él ha indicado que está en desacuerdo en cuanto a las resoluciones de la juez. El Ministerio Público considera que existen los mecanismos legales, tal y como son las acciones de impugnación que establece nuestra ley y las cuales se han ido desarrollando de manera consecutiva a lo largo del proceso. El Ministerio Público de ninguna manera ha ejercido una función de policía política. La función del Ministerio Público no es política, es una función de investigación. Es de recordar también que las graves violaciones a derechos humanos no solo están inmersas en las múltiples supervisiones que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debemos reconocer que la Constitución Política de la República de Guatemala establece derechos, pero también establece responsabilidades de los guatemaltecos. Y no podemos indicar que porque estamos en desacuerdo con una resolución sea un fundamento suficiente para considerar que haya una violación a una garantía constitucional. La juez de primera instancia penal resolvió como le corresponde y el artículo 277 del Código Procesal Penal es claro al indicar que cuando no han variado las circunstancias primitivas para la imposición de una medida de coerción, esta no debe de ser removida. En tal sentido, esta representación considera que la juzgadora, al emitir su resolución, lo realizó de acuerdo a su criterio jurisdiccional y lo realizó de acuerdo a la ley. No se ha vulnerado de ninguna forma el debido proceso, porque ha existido el acompañamiento a lo largo del proceso de los abogados defensores, específicamente del señor Carlos Augusto Garavito Morán, y ha existido la presencia de su abogado en todo momento para garantizar la defensa de sus derechos. Ha habido un debido proceso, ha existido un respeto, así como lo ha manifestado el abogado en cuanto a la ley que protege al adulto mayor, que como ya lo ha indicado él, pues existen derechos. Definitivamente el Estado debe de reconocer esos derechos y el Estado lo ha reconocido en la medida de las posibilidades y en la medida en que la ley lo ha permitido. ¿En qué sentido? La juez contralora de la investigación ha emitido una serie de
solicitudes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que las personas que están privadas de libertad tengan acceso a salud, acceso a ser revisados por médicos, incluso a ser internados, de ser posible, en centros de salud pública y privada. Se les ha dado la opción para que sean atendidos de la manera humana, por lo cual no existe una violación, como lo ha manifestado acá el abogado. Tampoco podemos argumentar una vulneración al debido proceso porque la persona tenga o sea parte de las personas o del grupo de la tercera edad. Debemos entender que esto es un proceso penal y que la ley no establece una edad. La ley es clara y precisa y los procesos están establecidos en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Nosotros debemos de ser respetuosos ante la consecución de los procesos. De esa cuenta, honorables magistrados, esta representación considera que no existe un agravio que reparar ni una vulneración venida a sus derechos y garantías que deba ser reparado. Es de recordar que en este proceso se han planteado muchos amparos, muchos recursos, entre ellos una casación que no ataca más que clausuras provisionales y sobreseimientos que no han sido fundados y que el Ministerio Público ha venido y ha solicitado lo que la ley le faculta solicitar. No ha excedido de ninguna manera la función que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Únicamente ha planteado los recursos que considera prudentes y procedentes ante la ley. Honorables magistrados, esta representación solicita la presente acción de amparo sea denegada en esta apelación y la resolución venida en grado sea confirmada. Y en este caso, la resolución emitida por la Sala sea confirmada y se deniegue la presente apelación de amparo planteada por el abogado Moisés Eduardo Galindo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Sutrein. Continúa la audiencia con la participación de la Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado de Alta Verapaz, por medio del representante legal Guadalupe Lucas López, quien actúa con el auxilio del abogado Francisco Martín Vivar Castellanos, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Hoy nos encontramos ante una muestra clara del uso y abuso de la acción constitucional de amparo. Reiterada jurisprudencia del conocimiento del abogado, él mismo lo ha manifestado, y sin embargo acudimos ante este órgano jurisdiccional para someter a consideración algo que ya ha sido superado en demasía en cuanto a resolución ha dictado esta honorable Corte, y no solo la Corte, sino diferentes tribunales constituidos como tribunales de amparo. Lo que me llama la atención, honorables magistrados, es que lo que provoca este uso y abuso de amparo, ¿qué es lo que provoca? Sencillamente el retardo de la aplicación de justicia. Como representantes de las víctimas, estamos aquí porque hace más de 35 años ocurrieron los hechos y ellos no han accedido a esa justicia que el Estado de Guatemala tiene obligación de impartirle. 18 meses de que el proceso se inició y aún estamos todavía bajo el control jurisdiccional del juez contralor. No ha sido trasladado ni siquiera el expediente a un tribunal para que conozca ya y se le someta a juicio a los presuntos responsables. Ahora bien, resulta que esta acción de amparo debería de haberse expuesto aquí la argumentación que en realidad motiva y que fundamenta lo que la ley de amparo establece en relación a los agravios y a los supuestos derechos violentados. Sin embargo, no, únicamente es hecho una argumentación basada en cuestiones meramente, me atrevería a decir, de cuestiones políticas. Sin embargo, sí quisiera llamarle la atención, con todo respeto, que se tuvieran el tiempo de leer la sentencia dictada por el Tribunal de Amparo, en este caso la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones.
Ellos son bien explícitos, claros, concretos a establecer cuál fue el fundamento para denegar la acción constitucional de amparo, que está basada en dos cuestiones concretas. Uno es que, por supuesto, el amparo no puede ser una instancia revisora de la jurisdicción ordinaria. Tiene su argumentación bien fundamentada, pero también, a pesar de eso, le argumentan al abogado el por qué él pretende también que este tribunal entre a conocer las cuestiones fácticas, cuestiones personales, que en este caso pues él pretende que ustedes también entren a conocer esa parte. Y obviamente el querer hacer o pretender que se haga, pues estaría vulnerando un principio muy especial como lo es el principio de inmediación que los jueces tienen en este caso al momento que las partes le someten a su consideración las diferentes pretensiones. En este caso, querer que ustedes revisen lo argumentado por parte del abogado en cuanto a la solicitud de revisión de la medida de que gozan su defendido, pues definitivamente es totalmente improcedente, porque aparte estarían violentando el principio de tutela judicial efectiva. De esa cuenta considero que están impedidos ustedes por lo que la ley establece en cuanto a conocer las pretensiones del abogado. Por tal razón corresponde en este caso declarar la presente apelación sin lugar y así solicitamos se resuelva. Gracias. Muchas gracias, abogado Vivar Castellanos. Continuamos con la participación de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, por medio de la representante legal Aura Elena Farfán, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Fernando Pérez Archila, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora magistrada, señores magistrados, colega Galindo, con demás colegas y público presente. En realidad debería de tardar un minuto y decir simple y sencillamente que la acción de amparo, por su propia naturaleza extraordinaria y subsidiaria, pues no se puede convertir en una tercera instancia, mucho menos en una instancia revisora de lo actuado por la justicia ordinaria. Sin embargo, creo que es prudente hacer unas pequeñas reflexiones que lo voy a tratar de hacer muy concreto en unos pocos minutos. Y tal y como lo refieren varios de los colegas que me antecedieron, llama poderosamente la atención la exposición de nuestro colega Moisés Galindo. Nosotros tenemos varios años de estar viniendo a esta honorable Corte de Constitucionalidad y particularmente a este salón de audiencias. Y hemos venido luchando contra un muro de impunidad que en Guatemala ha existido y sigue existiendo, no solamente para los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, sino para los crímenes de hoy. Y digo esto en relación a la exposición del abogado interponente de la presente acción constitucional de amparo. ¿Por qué razón? Porque él concluyó diciendo que lo que solicita es la aplicación de la Constitución Política de la República aprobada en 1985. Nosotros también. El artículo 46 y 149 de esta Constitución, de esta nuestra Constitución Política, es bien claro. El derecho internacional en materia de derechos humanos tiene preeminencia sobre el derecho interno. Pero Guatemala en sus relaciones internacionales reconoce esos principios del derecho internacional que incluyen la costumbre. ¿Y ante qué estamos? Estamos ante, como bien lo decía él, ante crímenes que pueden ser catalogados como crímenes de lesa humanidad por su sistematicidad y generalidad en que se cometieron, porque se cometieron como política de Estado, pero además porque en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en su numeral 4
Guatemala se comprometió internacionalmente a promover la legislación de las desapariciones forzadas. En ese sentido, es importante traer a colación, señores y señora magistrada, ¿qué significa la impunidad? La impunidad, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la inacción en la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué es ante lo que nos encontramos? Entonces, con ese contexto, es importante entrar a analizar lo que decía mi colega que antecedió en cuanto al uso de esta noble acción constitucional de amparo. Porque ¿cuál es ese objeto del amparo? ¿Qué requiere el amparo? Proteger que no se cometan violaciones a derechos fundamentales o restituir a aquellos que realmente ya se hayan cometido. ¿Para qué? Para que garanticemos esa estabilidad que debe de haber un Estado democrático, un Estado social democrático, que no se nos olvide. Muchas veces solo decimos Estado democrático de derecho, pero ¿quién promulga el derecho aquí en este país si no se nos da intervención a toda la sociedad? Entonces, si nos encontramos en un contexto de impunidad y entendemos, por supuesto que todos los guatemaltecos entendemos lo que expuso el colega Moisés Galindo en cuanto a la prisión preventiva. En una oportunidad anterior que estuve acá, mencioné el objeto del proceso penal según la exposición de motivos del doctor César Barrientos Pellecer. Y el objeto inmediato de ese proceso penal, según el doctor Barrientos, es buscar la justicia y la paz social. Entonces, nos deberíamos de preguntar si realmente estamos alcanzando esa justicia y esa paz social con el retardo de estos procesos, de estos juicios. La justicia nunca debe ser tardía, pero al final eso es lo que todos anhelamos. Y en este contexto, y citando, insisto, el artículo 46 y 149 de la Constitución, recordemos, estos crímenes son imprescriptibles, estos crímenes los estados tienen el deber de investigar, lo que se llama el deber de garantía. Y por eso, se recordarán ustedes que hace un par de años se hablaba de Oscar Groming, el contador de Auschwitz, un anciano de 94 años. Lo digo en relación a la exposición del interponente en cuanto a que su patrocinado es una persona de la tercera edad. Oscar Groming tenía 94 años cuando fue juzgado y la edad no fue un impedimento para que fuera sometido a un proceso penal. Pero más que eso, insisto, el objeto del amparo debe ser proteger y restituir. Y su naturaleza subsidiaria y extraordinaria impiden que el amparo, la acción constitucional de amparo, se convierta en una tercera instancia, en un proceso revisor de la justicia ordinaria. Y por supuesto, también nosotros hemos sido testigos de acciones constitucionales de amparo que se han convertido en acciones o procesos revisores del proceso ordinario en casos de gravísimas violaciones a derechos humanos. Y por eso coincidimos en ese sentido. No se puede aceptar el planteamiento del interponente en el sentido de que es hora de que esta honorable Corte de Constitucionalidad cambie su jurisprudencia. Es más, si yo invito y me uno a la petición de que se analice la sentencia, que se analice la jurisprudencia y que obviamente, como bien lo dijera, y lo digo con todo respeto, el señor presidente en algún momento
al tomar posesión de su cargo, se debe de revisar realmente el uso de la acción constitucional de amparo, para que no sea un uso abusivo y esto no se siga convirtiendo en la posibilidad de una revisión de la justicia ordinaria, porque es así como vamos debilitando nuestro sistema judicial cuando la acción constitucional debe de ser llamada única y exclusivamente en aquellos casos donde realmente es evidente el agravio o la violación, o se quiere evitar ese agravio a través de una violación de una garantía fundamental. En ese sentido, con todo respeto, señora magistrada y señores magistrados, esta representación, insisto, hubiera podido tardar un solo minuto en su exposición. Consideramos que la sentencia avenida en grado está debidamente fundada, de conformidad con lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República, en el sentido que la acción constitucional de amparo no se puede convertir en una acción revisora de la justicia ordinaria, por lo que solicitamos con todo respeto que se declare sin lugar la apelación planteada y que se confirme la sentencia avenida en grado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Pérez Archila. Continúa la audiencia con la participación del Grupo de Apoyo Mutuo por medio del presidente y representante legal Mario Alcides Polanco Pérez, quien actúa con el auxilio del abogado Sergio Alejandro Aspuac, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Parece ser que ya todo está dicho, pero no me puedo quedar callado ante tanta injusticia y ante tanto dolor de tanta gente. ¿Quién con una luz se pierde? El artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial establece, preceptúa: las normas se interpretarán conforme a su texto. Con la venia del señor presidente, el artículo 277 del Código Procesal Penal establece: siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas, es procedente la revisión de la medida de coerción. Situación que el abogado interponente, desde el momento que lo interpuso, eso ya tenía falencias, como ustedes lo podrán ver en la sentencia, página 1, párrafo antepenúltimo. Desde ahí se hubiera rechazado. Sin embargo, esto continuó, garantizándole todos los principios procesales, ordinarios y constitucionales. Como ya lo dijeron mis compañeros que me antecedieron, pretende que la justicia constitucional haga una revisión de los órganos jurisdiccionales. Situación que no es viable toda vez que no haya agravio alguno que reponer, que restituir por la vía constitucional. El derecho penal es personalísimo, pero haciendo esta acotación, señor presidente, la medida de la prisión preventiva se mantuvo porque hay peligro de fuga, pero reiterando lo dicho anterior, el derecho penal es personalísimo. Sin embargo, quiero hacer una acotación. Aquí hay 9 presuntos sindicados prófugos. A manera de ejemplo, solo uno. El fundador del partido político Frente de Convergencia Nacional, se le llevó todo un procedimiento garantizándole todas las principios procesales con el ánimo de levantar un antejuicio, derecho que le asiste, derecho que él tiene. Sin embargo, lo único que se encontró fue obstáculos y más obstáculos. Pasaron más de 15 meses para que los familiares tuvieran esa esperanza de alcanzar justicia. Justicia que cuando finalmente se levanta el antejuicio, garantizándole todos los derechos, los principios procesales, el señor se da la fuga. Hay 9 fugados acá.
Y uno de los supuestos por los cuales se dictó la prisión preventiva es que hay un peligro de fuga. El abogado interponente hace un llamado al cambio jurisprudencial, pero ese cambio jurisprudencial de esta honorable corte solo va a venir de parte de ellos. Cuando ellos nos digan, cuando los sindicatos hablen y digan dónde están los desaparecidos, dónde los dejaron. Y eso es posible, señores magistrados, porque a la luz del bloque constitucional, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas hace un llamado a los estados que pueden crear atenuantes, siempre y cuando los sindicatos colaboren con la investigación e indiquen dónde los han dejado. Ahí podría haber un cambio jurisprudencial, tomando en consideración lo que establece el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ya también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es un grave problema estructural en cuanto a la captura de sindicados que han cometido graves delitos de derechos humanos. Dicho lo anterior, solicito que se tenga no lugar la apelación planteada y se confirme la sentencia devenida en grado. Así también, fundamentado en los artículos 44 al 47 que establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se ratifique la multa ya interpuesta por la sala al que emitió la sentencia devenido grado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ascuac. Finaliza la audiencia con la intervención de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi, Adivima, por medio de la presidenta y representante legal Josefa Sixic, quien actúa con el auxilio de la abogada Nancy Rosana Artola Santiago, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Buen día a todos. Con respecto a la materia, pues que el día de hoy nos trae de nuevo acá ante ustedes, con respecto a la revisión de una medida de coerción, considero que ya está más que quemada, perdón que lo diga de esta forma, porque lamentablemente la defensa del señor Augusto Garavito Morán ha interpuesto diferentes recursos a través de los cuales ha tratado de sorprender en su buena fe a diferentes órganos jurisdiccionales para conocer la misma materia bajo los mismos argumentos. Esta honorable Corte, en diferentes gacetas jurisprudenciales, ha determinado que la prisión preventiva como medida de coerción no conlleva la vulneración de la presunción de inocencia, así como cualquier otra garantía que le atañe a un procesado. Es decir, que la argumentación que el abogado defensor del señor Garavito Morán está sosteniendo es eminentemente algo procesal, competencia de un órgano ordinario, es decir, el juzgado de primera instancia de mayor riesgo A. No es materia de un tribunal extraordinario de amparo. Por lo tanto, la sala en su momento le denegó el amparo toda vez que no existe materia para habérselo otorgado. En este caso traigo a colación que en el amparo número 1241, año 2016, en sentencia de fecha 18 de mayo del año 2016, se establece también la denegatoria del recurso que pedían. En este caso solicito se conozca en auto para mejor fallar las actuaciones que obran de esta sentencia de amparo y que son conocidas por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, y que se tome a consideración que esto ya ha sido materia y conocido por otra judicatura. Asimismo, hago constar que ya es recurrente venir a decir que a la persona, al señor Garavito Morán, se le están vulnerando sus derechos por ser una persona de la tercera edad. Hago el recordatorio
que todas aquellas víctimas que están desaparecidas, en su mayoría, fueron hombres y mujeres, también de la tercera edad. ¿Y dónde estaban sus derechos? ¿Dónde estaban aquellas jurisprudencias y el derecho internacional que ahora dice que le ampara a los procesados? También esas víctimas tenían ese derecho. Y sin embargo, lamentablemente, el mismo Estado de Guatemala, a través del ejército, los vulneró. Entonces, yo digo, en este caso, solicito que como no hay materia de amparo, sea denegada en este caso la apelación que piden, que se confirme la sentencia venida en grado y que en consecuencia se le imponga la multa o se confirme la multa que es de 1,000 quetzales al interponente por no haber materia para este amparo, únicamente. Muchas gracias, abogada Artola Santiago. Se clausura la presente audiencia. Buen día.